por asistir a la convocatoria para esta conferencia de prensa. Tiene la palabra el señor Procurador de la República, licenciado Jesús Murillo Caram. Gracias, Lalo. Hoy se cumplen 33 días desde que la Fiscalía de Guerrero declinó la competencia y le turnó a la Procuraduría General de la República la investigación sobre los hechos delictivos ocurridos entre el 26 y el 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Han sido 33 días muy difíciles y dolorosos, sobre todo para quienes no saben el paradero de sus hijos, pero también 33 días en los que no se ha dejado un día sin que haya habido una acción de búsqueda, sin que haya habido una acción con el propósito de encontrar a los desaparecidos por parte del Gobierno de la República. También han sido 33 días en que los mexicanos hemos vivido la angustia, la indignación de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes con quienes nos hemos solidarizado todos. El Gobierno federal ha encabezado un gran esfuerzo en lo que se puede considerar una de las más complejas operaciones que se hayan hecho en tiempos recientes. 10,000 elementos, entre policías, soldados, marinos, ministerios públicos, investigadores y peritos, que han estado en la zona buscando la pista precisa para la ubicación de estos jóvenes. En la anterior conferencia les precisé que teníamos detenidos a quienes privaron de la vida a 6 personas en Iguala el 26 de septiembre y también a los que detuvieron, secuestraron, trasladaron e integraron al grupo de personas de la organización criminal Guerreros Unidos. Se detuvo a Sidronio Casarrubias Salgado, quien es el líder del grupo criminal que corrompió y se apoderó de las policías municipales de Iguala y Cocula. Además, se logró la aprehensión de quien tenía el mando y tomó la decisión que originó este doloroso evento, el expresidente municipal de Iguala y su esposa. Hoy, a unos días de esta conferencia, hay más avances. Se logró la ubicación y detención de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y de Jonathan Osorio Gómez, alias El Jona, quienes fueron detenidos en el poblado de Apetlaca, municipio de Cuetzala, del Progreso, en el estado de Guerrero. Estas 2 aprehensiones derivaron en la localización y detención en Cocula de una tercera persona de nombre Agustín García Reyes, alias El Chereje. En pantalla se encuentran las fotos de los 3 detenidos. Los 3 capturados son miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y al rendir su declaración confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula. El Gobierno de la República comparte con las familias y la sociedad en general la necesidad de dar transparencia a esta investigación y por ese motivo hemos considerado la importancia de hacer del conocimiento público paso a paso los avances dados en primer término a las familias que sufren las consecuencias de la desaparición, pero también a una sociedad agraviada por un acto delincuencial que no se puede permitir y que no se debe repetir. Hace unas horas informé a los familiares de los jóvenes desaparecidos los avances de la investigación que hoy participo en la sociedad. Sé del enorme dolor que produce en los familiares la información que hasta ahora hemos obtenido, un dolor que compartimos solidariamente todos. Los testimonios y confesiones que hemos recabado, aunadas al resto de las investigaciones realizadas, apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula. En la búsqueda de la verdad, mi obligación es ceñirme a lo que consta en las averiguaciones y es por eso que los he convocado a esta conferencia de prensa. Las imágenes y videos que se presentan son con el propósito de que la ciudadanía que ha sido víctima de estas personas pueda reconocerlos y denunciarlos. Quiero dejar muy claro que lo que hoy presentamos son avances de la investigación, no son ni pretenden ser las conclusiones de la misma. La investigación continúa su curso. Veamos los avances paso por paso. Como podemos apreciar en el mapa, el grupo de jóvenes salió a bordo de 2 camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros 2 camiones de una empresa. El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designado en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos 4 camiones, según declara,
el propio operador de la central de radio de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes, que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, los policías municipales de Iguala privaron de la vida a 3 normalistas. El expresidente municipal se encontraba en esos momentos en el informe que daba su esposa sobre sus actividades frente al DIF municipal. Se avanza en la investigación sobre María de los Ángeles Pineda por su relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita junto con su esposo. Después del primer incidente que sufren los normalistas y al continuar su camino en los autobuses, elementos de la Policía Municipal de Iguala los detienen con violencia y los trasladan a la central policíaca. Desde ese punto, y con apoyo de la Policía Municipal de Cocula, trasladan en patrullas de los municipios al grupo de jóvenes hasta un punto, entre Iguala y Cocula, en que se abre una brecha hacia la zona que se denomina Loma de Coyote, la cual también está señalada en el mapa que se muestra. Ha quedado acreditado por las investigaciones del Ministerio Público Federal que en este punto, entre Iguala y Cocula, los policías municipales entregaron a los retenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. En la investigación que nos fue remitida por la Fiscalía de Guerrero, se aseguraba que los jóvenes habían sido llevados a las fosas ubicadas en la zona de Pueblo Viejo, en donde se señalaba se les había sepultado. Hasta el momento, los peritajes realizados nos han permitido obtener la certeza de que los restos encontrados en esas primeras fosas, las de Pueblo Viejo, no son las de los jóvenes estudiantes, y también se ha logrado determinar la plena identificación de 4 de las personas que se encontraban en esas fosas, las cuales fueron asesinadas en el mes de agosto, es decir, un mes antes de los hechos. Incluso se encontraron restos que correspondían a mujeres, mientras que el grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa estaba constituido solo por varones. Hechos de los que se ha iniciado una investigación y en este momento ya podemos determinar que policías municipales de Iguala se encuentran involucrados en el homicidio de estos 4 cuerpos identificados en las primeras fosas de Cerro Viejo. En esa coyuntura, el hoy detenido Sidronio Casarrubias Salgado, líder de ese grupo criminal, como lo refiere en su declaración, fue contactado por su lugarteniente de nombre Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil, quien le informó vía mensaje celular los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndoselos al grupo delictivo contrario. Casarrubias Salgado fue quien avaló las acciones para, entre comillas, defender su territorio. Pueden ver en la pantalla las fotografías de los señalados y me interesa que vean en específico la de Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil, porque es la primera vez que se publica y para esta Procuraduría sería de la mayor importancia la colaboración del público en la búsqueda de este individuo. La foto. En un momento más la verán y si me permiten, continúo. Las más recientes detenciones, entre las que figuran los 3 autores materiales mencionados, nos han permitido conocer la última etapa de la cadena delictiva que hasta este momento tenemos. Los últimos 3 detenidos declaran que en la brecha que lleva al paraje Loma de Coyote, recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pueden precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó en su declaración en más de 40 personas. Esta es parte de su declaración. Despierten al que tiene el video. ¿Cuántos estudiantes había? Dicen que eran 44, pero así que los había contado uno por uno, no. ¿Quién dijo? Ellos dijeron, ¿Quién? El Pato y el juguete decían, son 44 o 43. Así yo no lo soy, pero que los había contado uno, pues sí eran más. Entonces de ahí se pasó el Pato. ¿Y en dónde venían los 43, los 44? Venían en la camioneta más grande. Como observamos en el mapa, en lugar de tomar el camino a Pueblo Viejo, lugar que fue en primera instancia señalado por la Fiscalía del Estado de Guerrero, los detenidos señalan que tomaron la carretera con dirección a Cocula, para posteriormente dirigirse al basurero de ese municipio.
Declaran también que los subieron a un vehículo con capacidad de carga de 3.5 toneladas y a otra camioneta de carga menor. En estos vehículos los condujeron al basurero señalado, que es un barranco oculto a la vista, y que para entrar a él se tiene que abrir una reja que limite el acceso al público o al predio. En pantalla pueden apreciarse las imágenes de las camionetas utilizadas y las del basurero de Cocula, en el basurero de Cocula. Uno de los delincuentes, quien tenía designada la función de halcón informante, declara haberlos visto pasar por el punto en que tenía la encomienda de vigilar. Dos de los detenidos declaran que algunas de las personas que trasladaron el basurero de Cocula llegaron o sin vida o inconscientes, y que los otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala. Después de estas imágenes veremos las imágenes de esta declaración. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, Ajá. ya había muertos, teníamos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Les preguntaron qué eran y todos respondían que eran estudiantes. Somos estudiantes. Y entonces los bajaron y les preguntaron que aquí habían venido a Iguala. Y dijeron que venían por la esposa de Abarca, nomás se dijeron. ¿Pero pertenecían a algún grupo? Es lo que les preguntaron ellos, pertenecen a un grupo y decían que no. Los detenidos, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos, y otro dice que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre. Pero el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos sino hasta cerca de las 5:30 de la tarde, según sus propias declaraciones. Cuando los peritos analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que, por las características que tienen, corresponden a fragmentos de restos humanos. También aquí están las imágenes. Ya los dejó caer así. Y entonces cayéndose así, ya dice al terco, la rana o el pato, los agarraban y los iban acomodando. Llévate, si quieres, ocupamos estas mismas así como si fueran cuerpos. ¿Quieres que te ayude alguien? Como que te ayude alguien. No, porque estaban vivos, se levantaban y ya los agarraban y ya los cazaban. Entonces ya ahí los ponían y le decían, no vas a decir, y los tiraban. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, Ajá. ya había muertos, teníamos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Así los iban dejando. Ya los que los agarraban, ya por aquí, les tiraban. Y ya entonces los demás los jalaban de las patas o ya sea de las manos y los iban acomodándose allá. Ya los demás chavos estaban. Los que quedaron vivos quedaron de este lado. A los de encima, a mí me dijeron, tú jálate los que ya están muertos a la orilla del basurero. Como está alto, pues es zona de que por aquí los agarré con el vincho, así cargando. ¿Tú? Ajá. Y aquí había otros dos y esos dos los columpiaban y los aventaban hacia abajo. Mientras nosotros los acarreábamos... O sea, los mataron arriba. No, algunos, a los de encima. Corroboran estos dichos las declaraciones de dos empleados del área de servicios públicos del municipio de Cocula, quienes en su declaración ante el Ministerio Público señalan que cuando iban a bordo del camión de basura municipal identificado como la Unidad 01, fueron interceptados por dos de los ahora detenidos, quienes les impidieron el paso y les ordenaron que regresaran. Esta versión
Fue en un primer momento narrada por 2 de los detenidos y posteriormente confirmada por los propios empleados del municipio de Cocula, quien además reconocieron a los detenidos como los mismos que les impidieron el paso, señalando que no se habían acercado a declarar de motu propio en razón de tener temor a represalias. Viendo todo esto entiende uno ese temor. Continuando en el relato de los hechos, los detenidos declaran que cuando bajan al lugar a donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan el Terco de fracturar los restos de los huesos calcinados, para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo 2 que uno de los declarantes dice haber arrojado completas. Yo tuve participación en eso con el primo, el Chedeji y el Peluco. ¿Cómo hacías que los cuerpos de arriba se fueran para abajo? Uno los sujetaba de las manos y otro de las patas y los columpiábamos de manera que se aventara hacia abajo y ya los cuerpos rodando llegaban hasta donde ya llega lo plano. ¿Qué hicieron cuando estaban abajo? Comenzaron a poner piedras de manera que quedara un círculo de pura piedra y ya encima de las piedras se aventaba la llanta y arriba de la llanta se metía la leña y ya los cuerpos al principio los iban acomodando así en la plancha y ya después así hasta que se acabaron los cuerpos y ya de ahí... ¿Les rociaron algo? Sí, llegó el guasaco con diésel y gasolina, lo cual los bañaron a los cuerpos ahí con la plancha, diésel y gasolina, y el Duba y el guasaco le prendió de una orilla y de otra. El círculo de piedra, ahí se los dejamos, entonces chequeé y de paja los comenzaron a acomodar así como si fueran leña, y ya entonces trajo el del terco. ¿Ya muertos? Ya muerto. Ya trajo del terco el diésel, no sé si era diésel o gasolina, y ya se las comenzó a echar alrededor y nosotros le pusimos la leña antes, y ya se los echó y prendió. Entonces a mí me dijeron, pónteme a juntar botellas o plástico para que no se apague el fuego. Y ahí mismo en el basurero anduve buscando botellas y llantas, y ya yo las dejé y las entonces subí allá arriba a cuidar, me mandaron a cuidar. ¿Hasta qué hora estuvieron ahí duró la lumbre? Sin meterle mano duró aproximadamente 6 o 6, 7 horas. ¿A qué hora se apagó todo? No se apagó, se dejó prendido, nos retiramos de eso ya como las 2 y dejándole el fuego alto. Y 2 de la mañana o de la tarde. De la tarde, más o menos. Nos retiramos y ya de ahí regresaron a limpiar, lo cual yo nomás llegué, entré igual en una moto y me regresé. Eso fue como a las 3 que se acabó el fuego, ya esperamos que se... Como, 3 de la tarde. Ajá, que se enfriara eso. ¿Cuánto tardó en enfriarse? Pues de 3, 4, como a las 5:30 se acabó y ya le echamos de esa ceniza y tierra para que no estuviera tan caliente y le pusimos doble bolsa. Y algunos llevaban unas palas y yo nomás junté así con botellas. ¿Y qué juntabas? Pues era carbón y pedacitos así de hueso.
Entonces de ahí llegamos a ¿Y ahí cuántas bolsas llevaban? eran 8, pero no llenas, eran como a la mitad. ¿De qué tamaño eran las bolsas? De basura, de las grandes. ¿De las negras? Sí. ¿Plástico? Ajá, ¿De plástico. las que tienen Sí. hilo? No, de esas no, de las más gruesas. Ajá. ¿Dónde las compraron? Esas ya las traía el terco. Ok. Él traía el... 8 bolsas. Ajá, nos llegamos a Estaquitas, llegamos al puente de San Juan, se llama. Pero antes de llegar al pueblo, casi de poquito de llegar al pueblo, ahí dijeron, bájense a tirar las bolsas, nos dijo el terco. Cuando nos dijo, tienen las bolsas, yo agarré 2 y nomás las aventé. Los otros agarraron, hacían hoyos y las vaciaban ahí. Y así las O sea, tú 2 las aventaste Ajá, completas. yo nomás las aventé así. ¿Ellos se encendieron o se No, pues tenía agua. Corrieron. Sí, corrieron. ¿Y las otras? Las otras unas se hundieron ahí y otras se Claro. fueron. ¿Y te las rompieron y echaron Sí. de la Pero bolsa? fue algo rápido, que sí, yo agarré 2, las adentro, y otro, y ya así tuve. Ya cuando vi unas iban y las demás ya no las vi. Ya después, aquí las tiré. Sí, aquí. Ajá. ¿En dónde los tiras? Las aviento así, pero que haya agua y se las llevó. Perfecto. Seguramente aquí no puedes tener cosas que no se todas. Fuerzas federales, investigadores y peritos recorrieron la zona señalada por los detenidos, como ustedes lo acaban de ver en las imágenes. Hicieron en el río San Juan una búsqueda exhaustiva. En esta búsqueda y en el cumplimiento de su deber, por desgracia para las instituciones, falleció ahogado un elemento de la Policía Federal. Buzos de la Armada de México y peritos, tanto mexicanos como argentinos, encontraron restos de las bolsas y su contenido. Una de ellas permanecía cerrada, misma que contenía elementos óseos que hoy podemos confirmar que por sus características corresponden a restos humanos. Les pido sigan viendo las imágenes. A decir de los peritos, el alto nivel de degradación causado por el fuego a los restos encontrados hace muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación. Sin embargo, no agotaremos esfuerzos, no los escatimaremos hasta agotar todas las posibilidades científicas y técnicas. Los peritos, tanto de la Procuraduría General de la República como los forenses argentinos, en un esfuerzo exhaustivo, continuarán sus trabajos hacia la identificación. Para avanzar en la eventual identificación de estos restos humanos, los equipos forenses han recomendado que los estudios se realicen en los laboratorios más altamente especializados del mundo. Luego de varias videoconferencias y llamadas a distintos laboratorios, se acordó realizar estudios denominados mitocondriales. Los equipos periciales coincidieron que el mejor lugar para practicar estos estudios sería la Universidad de Innsbruck, en Austria. Al solicitar a los expertos internacionales consultar la determinación de tiempo que llevaron estos estudios tan complicados por la extrema calcinación de los restos, nos han señalado que no se puede especificar una fecha definida para la entrega de sus resultados. Entre las muchas pesquisas realizadas en esta investigación por la Procuraduría General de la República y las autoridades federales, se han encontrado, entre otras cosas, armas de hueso calibre, incluidas armas de calibre de 50 milímetros, 53,000 cartuchos como parte del arsenal que pertenecía al grupo criminal. Este hallazgo es una muestra de la peligrosidad de ese grupo delincuencial al que hemos venido desarticulando. De lo que se desprende hasta este momento de las investigaciones, quiero dejar muy claro que no hay evidencia alguna de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte o auxiliaran a grupo criminal alguno. Las autoridades federales continúan en la búsqueda y aprehensión de todos los identificados como participantes de los hechos. 74 personas están detenidas,
y se están por cumplimentar 10 órdenes de aprehensión más, pero detendremos a todos los involucrados en estos hechos. Reitero, que la investigación queda abierta hasta agotar todas las posibilidades que permitan identificar los restos humanos encontrados en la barranca y en las bolsas localizadas en el río San Juan. Mientras tanto, se seguirán considerando como desaparecidos a los estudiantes de Ayotzinapa para efectos de la investigación. Como lo hemos señalado en varias ocasiones, la averiguación está abierta al escrutinio de los coadyuvantes nombrados por los familiares de los desaparecidos, quienes han tenido acceso a ella. Por instrucción del presidente de la República, todas las fuerzas federales participan activa y coordinadamente en lo que ya es una de las investigaciones criminales más grandes desde que se tenga memoria. En esta destacan el uso de la tecnología, la inteligencia, coordinación y la distribución del trabajo entre las dependencias del gobierno federal. Es triste presentar estas imágenes. Es una obligación ante la sociedad verdaderamente ofendida, pero el hecho de presentarlas implica una llamada a encontrar las fórmulas para, como dije antes, esto que no se debió dar, no se puede repetir. Estoy a sus órdenes. Tenemos preguntas y respuestas. Héctor Gordoa, de Mundo Fox. Buenas tardes, señor procurador, buenas tardes. El día de ayer Human Rights Watch, a pesar de la información y de todo esto despliegue de autoridades en la búsqueda, señalaba que la reacción de la autoridad federal en este caso y en el de Tlatlaya también fue lenta, ha carecido también de una... ha carecido también en este caso no solamente de sensibilidad, sino de responsabilidad en el hecho, después de reaccionar luego de 10 días a un hecho tan dramático como es este. Y por supuesto, dice que en México desafortunadamente los poderosos no pagan. ¿Qué tiene que responder a este caso que dice Human Rights Watch? Gracias. Solamente la verdad. Los 10 días son los que tuvo en su poder la investigación en el Estado de Guerrero conforme a su competencia, mientras no se había definido la competencia federal. Es absolutamente cierto y absolutamente legal. A veces quien desconoce el sistema mexicano, el sistema federal, y tampoco oye razones porque platiqué con él, se lo expliqué todo y no tuvo nada que decirme, pero pues ya sin la presencia de quien pudiera rebatirlo, pudo decir lo que quisiera. Segunda pregunta, Gustavo Castillo, La Jornada. Sí, señor procurador, quisiera que fuera un poco más claro, es decir, ustedes ya están asegurando que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados. No. Nosotros estamos asegurando que el grupo de personas que se detuvieron, que se trasladaron, que se llevaron a ese lugar, se incineraron, se quemaron y después se tiraron al río, forman parte de los hechos sucedidos en Iguala. Para poder determinar que son los estudiantes, necesito acumular las formas de identificación que puedan darse. Hay muchos indicios que ustedes vieron. Precisamente por eso los mostramos, que nos podrían indicar qué son, pero la obligación de la autoridad que tiene como función la clara identificación de las cosas nos obliga a mantener la investigación hasta que tengamos una plenitud total. David Rodríguez, Cuadratín. Buenas tardes, procurador. Se reunió hace un momento con los familiares, quisiéramos saber más o menos qué fue lo que se comentó en esa reunión. Y segundo punto también, ¿qué pasa con esta chica Noemí Berumen? Porque podría salir también bajo fianza y podría ser una parte fundamental del caso, entonces tal vez podría no contenerse ante eso. Mire usted, primero, con los padres hablé tan claramente como lo estoy haciendo aquí, en los mismos términos y con las mismas precisiones. Déjeme decirle que fue una reunión dolorosa, tranquila, muy respetuosa y para mí muy triste.
verdaderamente triste. En cuanto a la parte que le corresponde a Noemí, estamos todavía en el periodo en que podemos actuar de manera tal que si tiene alguna responsabilidad penal se le pueda aplicar. Ella se consignó y salió bajo fianza por el delito de encubrimiento. Jacobo García, de la agencia AP. Sí, el otro día nos prometió el señor procurador más datos sobre la detención del exalcalde de Iguala. Quisiera preguntarle si su confesión, si su declaración de las últimas horas ha ayudado o acelerado a llegar a estas conclusiones, en cuánto ha contribuido esa confesión. Y dicen los padres que a estas bolsas y a estas conclusiones se llega a través de la confesión de dos personas. Ellos cuestionan mucho ese testimonio y me gustaría si pudiera dar más detalles sobre quién son estas personas y por qué ese testimonio ha sido el clave para llegar a estas conclusiones. Gracias. En el caso de Abarca se reservó a hacer declaraciones y en la segunda pregunta la acaba usted de ver en las pantallas. Ricardo Torres, TV Azteca. Señor, buenas tardes. La pregunta que yo le quería hacer era precisamente si Abarca Velázquez y su esposa estaban enterados de esto. ¿Ellos qué dicen con respecto a los trabajadores involucrados de servicios municipales? ¿Supieron que participaron en estos hechos? Y, por otra parte, las 4 personas que ya identificaron de las fosas, ¿de dónde son? ¿Son de Iguala? ¿Son de otro país? ¿De dónde son? Empiezo por la primera. En cuanto al presidente municipal, está consignado hasta este momento por el delito de homicidio cometido antes y delincuencia organizada. La averiguación que lo involucra en estos hechos está todavía en proceso. Y en esta averiguación, para nosotros es claro el mandato de él. Él tenía una clave por radio, la A5. El operador de radio dice que él dio la orden, los que la oyeron dicen que él dio la orden, y una serie más de evidencias, testimonios que lo involucran claramente como autor. Y además, también estamos investigando la forma de obtener todas sus propiedades, y esa será la parte que le será mucho más contundente en su averiguación. Por lo que se refiere a los basureros, les repito que él se reservó la declaración, no ha declarado. ¿De cuáles 4 personas me dijo? Comentaba que 4 personas de las 28 ya habían identificado. Ellos son de otro municipio, no recuerdo el nombre, pero es un municipio del Estado de México, si mal no recuerdo. Ellos venían a Iguala, las 4 identificadas. Déjeme decirle primero cómo las identificamos. Cuando hicimos el análisis de esas primeras fosas, sacamos el ADN de todos. Cuando no coincidió con ninguno de los que estábamos buscando, tuvimos la obligación legal de determinar quiénes son y empezamos a hacer investigación al respecto. Encontramos que en el grupo había ADN de padre e hijo, es decir, había un padre y un hijo. Y nos dimos a la búsqueda de las listas de desaparecidos a ver cuántos padre e hijo habían desaparecido. Encontramos 2 casos y en uno de ellos la esposa dijo que efectivamente su hijo y su esposo habían desaparecido, pero que antes de desaparecer le habían llamado para decirle que los estaba deteniendo un retén de la policía de Iguala. A partir de ese momento no volvió a saber absolutamente nada de ellos. Guillermo Espinosa, Efecto Noticias. Señor Procurador, buenas tardes. Sabemos que la señora María de los Ángeles Pineda se encuentra arraigada. Me imagino obviamente están haciendo investigaciones para poderla imputar. ¿Hay algún avance sobre esto, sobre las declaraciones que tenga que la vinculen con estos hechos? Desde luego que hay un avance, pero como está en un periodo de arraigo, estamos todavía trabajando para poderlo consolidar. María Idalia Gómez, Eje Central. Buenas tardes, Procurador. Varias cosas. La primera, ¿qué otras pruebas precisas y detalladas tienen, además de las 2, no declaraciones ministeriales, porque estas no son declaraciones ministeriales, son ante la Cámara, de estos 2 testigos, o testigos y cómplices, aparentemente, de los hechos? ¿Qué otras pruebas específicas se han hecho sobre el lugar de los hechos y demás? Y sobre eso mismo, si los padres ya identificaron las pocas ropas que nos dejaron ver en el lugar. También quiero preguntarle si ya citó a declarar a los elementos del Ejército y la Policía Federal que tienen sus instalaciones en la zona y que por acción u omisión pudieron haber participado, y cómo van avanzando en esa línea de investigación sobre los cuerpos federales que estaban ahí antes de lo ocurrido, por supuesto, y que llegaron de acuerdo a los testimonios después.
Y hay también contradicciones en las múltiples declaraciones de los 74 que han sido detenidos y consignados, no solo en las ministeriales, entre ellos, incluso hay unos pequeños vacíos en los que nos presentó, y también hay en lo que han declarado en los juzgados, según nos han comentado. Y por último, ¿por qué se les negó la orden de aprehensión contra María de los Ángeles? Gracias. ¿Se nos negó la orden de aprehensión contra quién? La señora María de los Ángeles. ¿Será porque no le hemos pedido? Déjeme contestar. Usted lo dijo en una conferencia de prensa que ya tenía las dos órdenes de aprehensión, señor, que ya los había consignado. Las revisamos. Pruebas. Restos humanos en la barranca y los encontrados en el río tienen las mismas características. Hay una altísima posibilidad que sean de los mismos individuos. El lugar con precisión, las horas, los testigos, los de la basura que vieron cerrado el lugar, había piedras cuando les impidieron pasar. No sé de dónde saca lo de las ropas, porque los enterraron con todo y ropa y los quemaron con toda y ropa. Y ese tipo de cosas que se señalan así tan fácilmente, sin prueba ni nada, son las que generan las confusiones. Ahí estaban, señor procurador, son los videos. ¿Quién estaba? Las ropas. Es un basurero, señor. Yo solo le pregunté si los familiares habían identificado las ropas, no le afirmé que fueran de ellos, ¿no? Ni siquiera lo intentamos, sabemos que los quemaron con ellas. Francisco Velázquez, El Financiero. No me contestó todas, señor. No, estoy terminando, no me interrumpa. Perdón, error mío. El Ejército y la Policía Municipal. El Ejército, como todos los ejércitos del mundo, se mueve solo con órdenes, y qué bueno. Nada más quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el Ejército hubiera salido en ese momento? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad constituida. Hubiera sido un problema mucho mayor. Qué bueno que no salió. Y la Policía Federal tenía un destacamento muy pequeño que estaba fundamentalmente en donde está la caseta de cobro. Y habla usted de contradicciones. En el juicio veremos qué contradicciones son y cómo se van resolviendo. Ahora sí, ¿quién sigue? Francisco Velázquez, El Financiero. Procurador, buenas tardes. Solamente de estos 74 que tienen detenidos, ¿cuántos han confesado haber participado en estos hechos o de cierta manera pues asesinado a estas personas de las que ya dio referencia? Y la otra sería, dadas las condiciones en las que están los restos que localizaron, ¿sí hay garantía de que estos laboratorios de Austria puedan dar con la identificación? En cuanto al primer caso, yo le diría, y sería un dato impreciso, me hace una pregunta que tendría que tener de memoria, testigos del homicidio 3, los 3 últimos que vieron, bueno, 2 de los 3 últimos, 2 vieron de los 3 últimos que declararon, ellos confiesan. Los otros confiesan su participación en el secuestro, la detención, en alguna parte de la intervención. La otra parte, ¿cuál fue la última pregunta? Creo que es todo. Adelante. Abel Barajas, periódico Reforma. ¿Me das permiso, por favor? Procurador, buenas tardes. Varias preguntas quiero hacerle. La primera es, ¿de cuándo son las declaraciones, para empezar, las detenciones de estas personas que los llevaron a este lugar? Porque hasta donde tenemos entendido, desde la semana pasada o más, ustedes ya estaban en Cocula y en específico en el basurero y en el río, ¿sí? En segundo lugar, hay sobre todo medios locales que han estado refiriendo a Federico Figueroa como una persona que presuntamente es parte de este grupo que denominan Guerreros Unidos. Queremos saber si efectivamente ustedes tienen alguna investigación o línea de investigación que vincule a esta persona con el grupo. Y por otro lado, le quiero preguntar sobre si tienen alguna información relacionada con el homicidio de esta persona que apareció desollada en el primer día de los hechos, que le dicen el Chilango. Si hay este evento, al parecer no lo tenemos muy bien identificado en la investigación. Me voy a circunscribir los datos de la investigación. Dice cuándo. Están arraigados desde hace aproximadamente 8 días. Tiene usted más o menos bien las fechas. Lo que vieron en las fotos es la filmación de la diligencia de reconstrucción de hechos. Todo lo que ustedes vieron en los videos es el momento en que se están reconstruyendo los hechos y ellos están diciéndonos cómo se fueron dando. Y en cuanto a Francisco, le voy a pedir la información al área para darle un dato preciso. ¿Quién más? ¿Cuál otro? Le quiero dar la información precisa. Federico Figueroa.
Federico Figueroa no tengo, por eso le digo, quiero darle una información precisa para no decirle sí o no sin tener un sustento completo. Y en cuanto al desollado, también le voy a pedir al área que se lo plantee, porque la verdad, he estado 24 horas en este asunto. Tenemos un orden de preguntas, discúlpame. Marcos Muedano, periódico El Universal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera que nos pudiera precisar cuándo fueron detenidas estas dos personas, o la tercera también, que llevó al hallazgo de... Hace aproximadamente 8 días. 8 días. Ok, estas declaraciones que ahorita estaban dando ellos, ¿son ya ante el Ministerio Público o únicamente son... Les repito, está el Ministerio Público, está su abogado, están los testigos, los vieron, están peritos que están ratificando lo que se está diciendo, y es durante el momento en el que se hace una diligencia de reconstrucción de hechos. Ok, y ya una última pregunta. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Iguala y en Cocula, y se me hace algo increíble que hicieron un gran despliegue de Policía Federal, Ejército y Marina, y no los hayan podido encontrar. Entonces fue a partir de estas personas y los demás días, ¿qué fue lo que estuvieron haciendo los elementos de seguridad? Mire usted, los primeros días de los 33, anduvimos yendo a todos los lugares que los padres nos señalaban como posibles. Debe usted de partir de la base que estábamos buscando y seguimos desaparecidos. Al mismo tiempo que los grupos de investigadores empezaron a incorporarse a la investigación. Sí perdimos mucho tiempo los primeros días porque teníamos una averiguación que se nos había enviado de Guerrero y que nos ponía a los supuestos, es decir, lo tengo que decir claro, erróneamente, que en esas fosas estaban los estudiantes que habían sido sacrificados. Todo esto nos llevó a enfocarnos profundamente en el asunto de las fosas, hasta que los peritos, y ahí sí fueron primero los de la Procuraduría, determinaron que no eran. Es cuando empezamos a abrir todas las demás líneas de investigación. Yo le diría que una investigación de este tamaño, dice usted, Iguala es muy chiquito, Iguala sí, pero todos los alrededores son bastante extensos. Y ojalá yo hubiera ido usted al lugar en donde, en el basurero que estamos señalando. No dejaban pasar, en muchas ocasiones nos cerraban el paso. Hicieron muy bien porque estábamos haciendo un análisis. Por eso le digo que ojalá yo hubiera ido, qué bueno que no pudo pasar porque se hizo un análisis mejor. Para que se diera cuenta de la distancia, no tiene visibilidad desde ningún lado, es una barranca que parece un cráter, usted va por una brecha en la que apenas cabe un vehículo, en algún momento dado se encuentra con una reja y después continúa la brecha y llega usted justo a la orilla de una barranca que no se ve. Es realmente en una amplia zona en la que estábamos investigando, amplísima zona. Yo le diría prácticamente todo lo que es el campo alrededor de Cocula y de Iguala. Y después también nos dedicamos a revisar todas las llamadas que se nos hacían anónimas, increíbles, ciertas, reales, de la familia, de sospecha, y a todas fuimos, a todas. Nos metimos a minas, nos metimos a tiros, hicimos excavaciones, hicimos cantidad de cateos, muchos cateos. Encontramos también en esta investigación, como ya lo señalé, quienes, por lo menos al principio, tendremos la de todos cuando logremos la investigación total, estaban en las otras fosas, también es nuestra obligación. Asistimos a cuanta llamada se nos dio y tuvimos grupos de investigadores trabajando en las pistas posibles. Si usted se fija, el acto final muestra claramente el deseo pleno de no dejar el menor rastro. Quemaron no solo a los cuerpos con ropa, con su propia ropa, sino que además quemaron la ropa de quienes participaron por instrucciones, si mal no recuerdo le decían el Cepillo, que les dijo que toda la ropa que habían usado en el evento fuera quemada también. Es decir, hubo todo un intento de borrar cuanta pista había. Y yo le quiero decir una cosa, esto es una investigación bastante exitosa en un tiempo razonable. ¿Alguna más? Erika Flores, Milenio. Buenas tardes. Yo solo quisiera saber, cuando usted terminó la reunión con la gente de Ayotzinapa, ¿qué le dijeron a usted los papás de la información presentada? ¿Le creyeron a usted? Mire usted, son gente que toma sus decisiones en conjunto. Me hicieron algunas preguntas, algunas intervenciones. Me preguntaban sobre todo si íbamos a dejar la investigación ahí. Les dije claro que no, que la intención es llegar hasta donde sea posible. Y
siento que fue una reunión triste, se lo vuelvo a repetir. ¿Pero le creyeron a usted? Eso no se lo puedo decir, ellos tendrían que contestarle, pero fue una reunión triste. Carlos del Valle, IJ News. Eric Martín, Agencia Bloomberg. Señor Procurador, ¿tiene usted alguna cifra del total de desaparecidos y posibles asesinatos descubiertos durante esta investigación en Guerrero? ¿El número de cuerpos y fosas? ¿Cree usted que la preocupación de la sociedad mexicana es entendible cuando tantos homicidios y desapariciones, aparte que de los estudiantes, ocurren en una misma zona y no se había investigaciones federales al respecto? ¿Y necesita ajustarse el sistema de justicia en México, piensa usted? Mire usted, voy a empezar por el final. Tan necesita que lo estamos haciendo, estamos en el periodo de cambio. Es evidente que se necesita. Y es evidente que se requieren cambiar muchísimas cosas. Es clarísimo. Solo que cambiar este tipo de cosas en un país, para hacerlo bien, con seriedad, requiere de tiempo, de constancia y de creación. En poco tiempo le enseñaré lo que estamos haciendo en la Procuraduría para ese efecto y lo que están haciendo las demás dependencias para lo mismo. Vamos a cambiar el sistema. Me dice usted, ¿qué piensa la sociedad? Yo soy parte de la sociedad y estoy verdaderamente indignado, triste. Supongo que así está la sociedad mexicana. Gracias a usted. Mario Torres, Televisa. Buenas tardes, señor. Disculpe, de las 10 órdenes de aprehensión que todavía están pendientes, ¿estas son en contra de integrantes del grupo Guerreros Unidos o también existe alguna línea de investigación acerca de funcionarios del gobierno del Estado que por omisión pudieran estar declarando o pudieran hacer alguna relación con los hechos? Incluyo si esta línea va hacia el gobernador del Estado que pidió licencia. Gracias. Sí, esta es una investigación integral. Indudablemente hay un grupo que está encargado de cumplimentar esas órdenes de aprehensión y los nombres de estos salen justamente de la última investigación, usted o yo, que señalaba varios apodos. Estamos identificando, tenemos ya algunos 11 que ya están identificados y otros que estamos identificando para poder cumplimentar una orden de aprehensión. Hay que saber a quién se le va a aplicar. En cuanto a la investigación integral de que le señalo, implica todas las áreas que tengan relación con esta investigación. Sería un error de mi parte hacer un señalamiento específico en este momento, pero puedo decirle que hasta donde se tenga que llegar, se va a llegar. Antonio de Marcelo, La Prensa. Buenas tardes, señor Procurador. Dos preguntas nada más. La primera es, cuando empezaron estas búsquedas de los jóvenes de la Normal, encontraron cuerpos que no eran de ellos. Hoy aparentemente han sido encontrados y quiero saber si van a continuar esta búsqueda de cuerpos en el Estado. Y la segunda es si de alguna forma sirvió la declaración del padre Solalinde, que aparentemente narró cómo habían sido ejecutados y que se parece mucho a lo que acaban de decir los testigos. Gracias. Mire usted, en cuanto a la primera parte, pues lo contestamos ya, es claro en el video y prácticamente está respondido. Por lo que se refiere al padre Solalinde, él me entregó una declaración en una hoja donde me decía que él sabía que había un número de estudiantes que habían sido asesinados en la misma forma en que estos que relato estaban siendo asesinados, pero no había absolutamente nada más, ningún dato, ninguna otra cuestión. Y cuando pregunté las fuentes para investigarlas, pues prácticamente se me dio a entender que era un asunto que no podía revelarse, y puedo entenderlo por la profesión del padre. Patricia Dávila, Proceso. 3 preguntas, señor Procurador. La primera, en los restos óseos se encontraron dientes. ¿Qué pasó? ¿Se les hizo el peritaje a esos dientes? ¿Cuál es la situación? Esa es la primera. La segunda. ¿No me hace una por una y me es más fácil? Okay. Nos vamos de una por una. Mire usted, en los dientes, los que se encontraron están en tal proceso de calcinación que casi con tocarlos se convierten en polvo. Es tal vez la parte más afectada. De las piezas que se han, la palabra es terrible, que se han podido identificar como con más posibilidades,
son las que se les mostraron vía conferencia telefónica a varios laboratorios del mundo, si mal no recuerdo es Alemania, es Austria, es España y algún otro que se me va. Y todos nos dijeron que el nivel de calcinación era muy alto, algunos se negaron incluso porque decían que no era su especialidad. Nos señalaron que la especialidad la tenía Innsbruck, la Universidad de Innsbruck, y es ahí donde estamos haciendo el contacto para que se revisen las piezas que ellos mismos nos señalaron, tienen más posibilidades de podernos dar alguna señal. La segunda, hace un momento le preguntaban sobre el balance de las fosas y de los muertos que se han encontrado en Guerrero, pero no se respondió la pregunta. Es cierto, tiene usted razón. Mire usted, en la primera parte encontramos 6 fosas. Primero habían sido 5 y una no tenía restos. A ver si no me equivoco con los números. Ya tengo tanta información en la cabeza que luego confundo una con otra, pero creo que fueron 6, de las cuales solo 5 tenían restos. En esas habían 30 muertos. Después se encontró otra con 8 en otro lugar. Y ahora esto, que no es una fosa, pero que tiene restos humanos. ¿Habrá más, señor procurador? ¿Y ya se identificaron? Yo supongo que sí. Hay una declaración en esta última en donde le preguntan a uno de los detenidos cuando están haciendo la reconstrucción de hechos si habían usado el lugar antes para eso, y él nos dice que sí, y nos señala un lugar donde los enterraron. Están ahorita los peritos en esa búsqueda. La última pregunta es, se menciona a Ángel Pinedo como el sucesor, pero bueno, él está operando el grupo de Guerreros Unidos desde el 2011. Dice? ¿Quién, perdón? Según fuentes de la Procuraduría. ¿De esta Procuraduría? Ajá. Pues esas fuentes no me llega el agua. Bueno, es lo que se ha publicado en medios de comunicación. No sé. ¿No tienen identificado a la cabeza ahorita? Mire usted, después de que atraparon si lo tuviera al tampoco matrimonio. se lo diría. Sería terrible que le avise yo que lo voy a buscar. Muy bien. Tenemos 3 preguntas más. Leticia Pineda, de French Press. Gracias. Buenas tardes, procurador. Yo quiero insistir en lo que han dicho los familiares de que no creen mucho en esta o en toda la versión, porque dicen que es muy difícil. ¿Cuánta gente tuvieron que haber necesitado para hacer esta operación? ¿Cuánta gasolina? O sea, es una logística muy grande. Es decir, de los más de 70 detenidos que hay, ¿cuántos han dicho o cuántos testigos también en las comunidades hay que pudieron haber visto esta tremenda fogata? Desde el primer día, desde el 4 de octubre que se encontró la primera fosa, que estuvimos ahí, se hablaba de que los cuerpos estaban quemados. Es decir, ustedes lo supieron desde el principio y fueron construyendo esto. ¿Cómo fue? Por un lado. Por otro lado, Déjeme una por una, porque si no se me olvidan y luego parece que estoy evadiendo las preguntas. Mire usted, primero el lugar, bastará con verlo para que se dé cuenta que es un lugar prácticamente a la vista de nadie. Si alguien vio, pasaría lo que con los empleados de la basura nos costó mucho trabajo que declararan, tenían pavor de hacerlo. Segundo, me dice usted cuántas gentes operaron. Nada más échele cuentas, traemos de esto ya identificadas 11 órdenes de aprehensión y otro número que no puedo precisarle de apodos de los que todavía solo tenemos el apodo, o sea, muchos. Exactamente, porque nada más hay 2 testigos. De eso le estoy hablando. No hay 2 testigos, hay 3. Falta de detener a los demás. Lo señalé hace un momento. Pero las declaraciones, déjeme decirle de lo que sí tengo seguridad, de que ahí hubo un homicidio de mucha gente. Las declaraciones de ellos, las corroboraciones de los peritos, lo que se encontró en cada una de las tumbas, la certeza después del lugar en donde se tiraron las bolsas, la declaración primaria donde nos dice que la mayoría las abrieron y que solo 2 se tiraron completas y efectivamente encontramos una completa, la certeza con la que hablan, la reconstrucción de hechos tan clara. No tengo ninguna duda de que ahí hubo un homicidio masivo. ¿Qué tengo que hacer ante esta certeza? Tengo que identificar, hacer todo lo que esté en mis manos por identificar para poder saber si estos fueron los estudiantes, que también hay indicios de que pudieran ser, también los hay, pero con indicios el procurador no puede manejarse. Nos hemos manejado con certezas. ¿Cuál es la otra pregunta? De los que estaban muertos, que dice el testigo que ya estaban muertos, ¿esos dónde los mataron?
A ver, el testigo dice que cuando los bajaron de la camioneta, algunos ya estaban muertos o inconscientes. Ni él ¿Quién sabe. los mató? Seguramente en el viaje. Ni él sabe. Penúltima pregunta. Perdón, disculpe. Si van a llamar a declarar al exgobernador de Guerrero. En el momento que la averiguación llegase a una necesidad de esa, lo haríamos sin ninguna duda. Hay muchas voces que hablan de un crimen de Estado. ¿De un qué? Crimen de Estado. Mire usted, yo hablo en el primer caso en cuanto a policías, presidente municipal, y seguramente así irá la consignación de desaparición forzada. Es un caso típico de desaparición forzada. Y luego, si hay muertos, es un homicidio. Usar las palabras así nada más es un poco peligroso. Un crimen de Estado es una cosa mucho mayor. Iguala no es el Estado mexicano. Gracias, buenas tardes, procurador. Tengo varias preguntas, insistiendo un poco también en Ángel Aguirre Rivero. ¿Qué sabe en las pesquisas ministerialmente a nivel federal de la relación sentimental que existía presuntamente entre la señora María de los Ángeles Pineda y el exgobernador Ángel Aguirre Rivero? Nada. Yo no sé nada. Tenemos una... ¿Hay indicios de si sigue vivo o no sigue vivo el ¿Quién? señor Flores, el jefe de la policía? No tengo indicios de él en general. Estamos buscándolo, es uno de los principales que estamos buscando. Y solo para recalcar, ¿quién dio la orden de detener, secuestrar y matar a este grupo de personas? Hay dos claras. Una del presidente municipal, cuando por radio se transmite su orden. No es una orden de matar ni de secuestrar, pero es una orden clara de actuar en ese sentido. Y la otra, cuando se le avisa al jefe del grupo Guerreros Unidos, de lo que está sucediendo y él da su aval para que, no, entre comillas lo digo, no invadan su territorio. Omar Sánchez de Tagle, Grupo Fórmula. Yo le quisiera preguntar, hay muchas críticas de que se estuvo administrando la información. En este sentido, se tenía datos, dicen los familiares, de que desde el 8 de octubre ya se tenía conocimiento más o menos de que habían sido asesinados. En ese sentido, le quisiera preguntar, ¿hubo cuántas personas son las que refieren los hechos que nos están narrando? Si hubo reportes del lugar durante 6 horas de incendio, me imagino que hubo reportes de que había un incendio, el olor que llegaba hacia los distintos lugares. Mucho más de 6 horas y no hubo reportes. Por dos razones. Primero, porque está muy lejos y en una barranca. Y segundo, le vuelvo a repetir, el temor de la población es enorme. ¿Qué otra cosa me preguntó? ¿Por qué creerle a estos personajes que...? Por todo lo que dije hace un momento cuando contesté la pregunta. Finalmente le quisiera preguntar, la investigación, usted dice que tienen 33 días con la investigación, pero Sí. ustedes tenían conocimiento desde el 12 de junio. Nada más que no era nuestra competencia. Hasta ese momento parecía otra cosa. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada. Tenemos una Muchas gracias. última- Ya me cansé. Muchas gracias. Hemos agotado todas nuestras preguntas. ¿Una más? Una. Omar Sebastián, Crónica. Buenas tardes, procurador. Los familiares después de esta reunión le comentaron si van a tomar algunas acciones, qué van a hacer, puesto que pues, su situación ya es desesperada. Estuve platicando largamente con ellos, les repito, en una reunión triste, pero respetuosa. Es obvio, es natural. Yo puede ser que reaccionaría también con una enorme incredulidad. Si usted recuerda los últimos casos en que se han identificado este tipo de cadáveres, la actitud de los familiares siempre es de rechazo, de entrada. Se niegan a aceptar esa posibilidad. Y es normal, puede ser que yo haría lo mismo, y le aseguro que usted también. No me sorprende. Quiero decirle que no puedo decir absolutamente nada de los familiares que pueda producirme molestia o irritación, porque yo en su lugar no sé qué haría. Se lo digo con toda honestidad. Debe ser terrible
la incertidumbre de no saber en dónde está mi hijo, qué pasó con él, qué sucedió. A mí me duele este asunto. Y muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, compañeros.